Un disparo. 4,000 personas mirando. Y el hombre que iba a ser presidente de México desplomándose en la tierra de una colonia popular de Tijuana. Eso es lo que el mundo vio el 23 de marzo de 1994. Lo que el mundo nunca supo, lo que México lleva 30 años sin que le expliquen, es lo que ocurrió después del disparo. Los agentes con sangre en la ropa que soltaron al día siguiente, el fiscal que llegó a la verdad y fue removido, el hombre del CISEN que estuvo a 15 metros del cadáver, positivo en pruebas de pólvora y que vivió libre durante 3 décadas, hasta noviembre de 2025, cuando lo detuvieron. Esta es la historia completa del crimen político más importante de México moderno, y tiene un giro que cambia todo lo que creías saber. El niño de Magdalena de Quino Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Un pueblo a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tierra seca, calor intenso, gente de trabajo. Su padre era contador y se dedicaba a la minería en sus ratos libres. Su madre, Armida Ofelia Murrieta, lo crió junto a 5 hermanos más. Desde niño tuvo una mente que no encajaba en ese pueblo. En sexto de primaria obtuvo el mejor promedio a nivel regional y ganó el derecho de viajar a la Ciudad de México a conocer al presidente Adolfo López Mateos. Tenía 12 años. Estrechó esa mano y algo se encendió dentro de él. Décadas después, recordaría ese momento como uno de los más emotivos de su vida. Estudió en el Tecnológico de Monterrey cuando su padre ya no pudo pagarlo. Consiguió una beca y el puesto de prefecto para costearse la carrera. Se graduó con el mejor promedio de su generación. Después vino una maestría en la Universidad de Pensilvania, luego una estancia en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas en Austria. Cuando regresó a México, era uno de los economistas mejor formados del país. Fue profesor universitario. En la Anáhuac conoció a Diana Laura Riojas, una estudiante de Coahuila que había jurado nunca casarse, porque había visto el dolor que la viudez le causó a su hermana. El profesor de hablar pausado y mirada profunda desarmó todas sus defensas. Se casaron en 1984. Tuvieron 2 hijos, Luis Donaldo, nacido en 1985, y Mariana en 1993. Lo que Diana Laura no le había dicho a nadie, semanas antes del asesinato, es que acababa de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas. 36 años, 2 hijos pequeños, un esposo candidato a la presidencia, y una sentencia de muerte silenciosa que nadie más conocía. El ascenso y el discurso que lo condenó la carrera política de Colosio fue meteórica. En 1988 coordinó la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, la elección más controvertida de la historia moderna de México. Cuando Salinas ganó, Colosio fue su hombre, primero senador, luego presidente del PRI, luego secretario de Desarrollo Social. El 28 de noviembre de 1993, Salinas hizo el dedazo. En el auditorio del PRI, anunció que el candidato a la presidencia sería Luis Donaldo Colosio Murrieta. Había 3 precandidatos. Uno de ellos era Manuel Camacho Solís, jefe del Distrito Federal, operador político brillante que estaba convencido de que merecía la candidatura. Cuando perdió, no felicitó a Colosio. Se negó a asistir al evento. Declaró públicamente su descontento. Era algo inaudito en el sistema priista. Pero lo que ninguno imaginaba era que el propio Colosio estaba a punto de romper con Salinas. El 6 de marzo de 1994, en el 65 aniversario del PRI, Colosio subió al templete del Monumento a la Revolución ante miles de militantes y cámaras nacionales, y pronunció el discurso que cambió todo. Habló de un México de indígenas sin justicia, de campesinos empobrecidos, de jóvenes orillados a la delincuencia, de mujeres sin oportunidades. Y entonces llegó la frase que quedó grabada en la historia. Yo veo una México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Es la hora de reformar el poder. En los palcos donde estaban los funcionarios salinistas, las caras eran de preocupación. Colosio no estaba prometiendo continuidad, estaba anunciando ruptura. 17 días después, recibió un balazo en la cabeza. Lomas Taurinas. 23 de marzo de 1994, 17:08 horas. Era un mitin de campaña en Lomas Taurinas, una colonia popular en los cerros de Tijuana. Casas de lámina, calles de tierra, 4,000 personas apiñadas en una explanada en pendiente. El equipo de seguridad estaba nervioso. No había vallas suficientes. El terreno dificultaba el control.
El espacio era demasiado estrecho. Colosio había rechazado un operativo de seguridad mayor. No quiero parecer un emperador romano, había dicho alguna vez. Quiero estar cerca de la gente. Ese día lo acompañaban 66 elementos de seguridad, 31 de la OAF, Grupo Tucán, 17 del Grupo Omega y 14 del Estado Mayor Presidencial. Dio su discurso. La gente aplaudía, gritaba, agitaba banderitas tricolores. A las 17:08 bajó del templete y decidió caminar entre la multitud para saludar. Su equipo intentó disuadirlo. No hubo caso. Había avanzado 13 metros, poco más de 1 minuto y medio. Un hombre de pelo rizado, bigote delgado y chamarra negra se acercó por su costado derecho. Tenía en la mano una pistola Taurus calibre 38. El primer disparo impactó en la sien derecha de Colosio, a quemarropa. El candidato comenzó a caer. Mientras caía, un segundo disparo lo alcanzó en el abdomen. 2 disparos, fracción de segundos. 4,000 personas mirando. El hombre fue sometido de inmediato. Era Mario Aburto Martínez, 23 años, trabajador de maquiladora originario de Michoacán, radicado en Tijuana desde hacía 8 años. Colosio fue trasladado al Hospital General de Tijuana. A las 18:55 fue declarado muerto. Tenía 44 años. Las preguntas que la versión oficial no pudo responder. La tesis oficial fue simple. Mario Aburto, asesino solitario, motivaciones ideológicas confusas, caso cerrado. 42 años de prisión, pero la tesis oficial tenía huecos del tamaño de un camión. Primero, cómo un trabajador de maquiladora sin entrenamiento disparó 2 veces con precisión mortal en medio de una multitud que se movía como olas, con música a todo volumen, rodeado de 66 elementos de seguridad. La respuesta oficial dice que disparó a quemarropa y no necesitaba puntería. Pero la precisión de los 2 impactos, sien derecha, abdomen, es notable. Segundo, en el video del asesinato, analizado miles de veces, se puede ver cómo los elementos de seguridad que rodeaban a Colosio se apartan justo en el momento crucial. Abren un pasillo, negligencia o intención. Tercero, la escena del crimen no fue preservada. La multitud siguió caminando. Los peritos llegaron horas después. Las evidencias fueron contaminadas. Una de las balas encontradas en el lugar fue lavada por los propios peritos, eliminando posibles residuos de ADN. El arma de Aburto fue retenida por elementos del Estado Mayor Presidencial durante horas antes de ser entregada a las autoridades. Nadie explicó qué hicieron con ella durante ese tiempo. El primer fiscal del caso, Miguel Montes, llegó a una conclusión explosiva después de analizar los videos. Colosio fue víctima de una acción concertada, no fue un asesino solitario. Identificó a un grupo de personas que habían facilitado el acceso de Aburto al candidato. El 4 de abril presentó su análisis al presidente Salinas en Los Pinos. Salinas autorizó que Montes hiciera pública su conclusión, y después, misteriosamente, todo cambió. Montes fue removido del caso. Los fiscales que vinieron después descartaron la teoría del complot y regresaron al asesino solitario. Hubo 4 fiscales especiales en total. Los 4 respaldaron la misma versión. El hombre con sangre de Colosio en la ropa. Aquí viene lo más perturbador de toda esta historia. El día del asesinato, otro hombre fue detenido a escasos 15 metros del lugar donde cayó Colosio. Se llamaba Jorge Antonio Sánchez Ortega. Tenía 32 años. Apenas 7 meses antes había ingresado al CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el servicio de inteligencia del gobierno mexicano. Su misión oficial esa tarde era infiltrarse como periodista y monitorear el mitin. Cuando las autoridades lo detuvieron, notaron algo que no podían ignorar. Su chamarra tenía manchas de sangre. Le hicieron la prueba de rodisonato de sodio para detectar residuos de pólvora. El resultado fue positivo. Tenía sangre de Colosio en su ropa y evidencia química de haber disparado un arma. Según un dictamen de la Procuraduría General de la República publicado años después, Sánchez Ortega dio positivo a pruebas que detectaron plomo y bario. Los residuos específicos que produce la deflagración de un arma de fuego. ¿Qué hicieron las autoridades con todo esto? Lo liberaron al día siguiente. La explicación oficial fue que era un agente del gobierno cumpliendo funciones oficiales y que no había evidencia que lo vinculara directamente con los disparos. Jorge Antonio Sánchez Ortega salió libre. Siguió trabajando para el CISEN. Vivió en libertad durante 31 años, pero las preguntas nunca desaparecieron.
¿Cómo se manchó de sangre de Colosio si supuestamente no tuvo contacto con él? ¿Por qué dio positivo a pólvora si no disparó? ¿Por qué varios testigos dicen haberlo visto huyendo de la escena? ¿Por qué físicamente se parecía tanto a Mario Aburto? Y sobre todo, ¿quién intercedió para que lo soltaran? Según múltiples fuentes periodísticas, la persona que intervino para liberar a Sánchez Ortega fue Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN. El mismo Genaro García Luna que años después sería secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El mismo que en 2025 está preso en Estados Unidos, declarado culpable de haber colaborado con el cártel de Sinaloa durante años. Noviembre de 2025, el segundo tirador, detenido. El 8 de noviembre de 2025, 31 años después del magnicidio, la Fiscalía General de la República detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega en Tijuana. Lo capturaron a las 16:37 horas en la colonia Los Reyes, a 13 kilómetros de Lomas Taurinas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó la detención. La FGR lo acusa de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio. La teoría que manejan es que hubo dos disparos de dos tiradores distintos, que Mario Aburto no actuó solo, y que la persona que lo acompañó pasó 3 décadas protegida por el mismo sistema que tendría que haber investigado el crimen. El abogado de Mario Aburto, Jesús González Schmal, reaccionó con una declaración que sacudió al país. En el asesinato de Luis Donaldo Colosio hubo 2 disparos, pero ninguno de ellos fue de Mario Aburto. Según el abogado, su cliente siempre sostuvo la existencia de otro tirador apodado El Ruco, quien fue asesinado en un taller mecánico de Tijuana el 24 de marzo de 1994, un día después del magnicidio. Si esto es verdad, Aburto lleva 30 años preso por un crimen que no cometió, o que al menos no cometió solo. ¿Quién ordenó matarlo? La pregunta, que México lleva 30 años sin respuesta oficial, tiene varios sospechosos conocidos. Carlos Salinas de Gortari es el nombre más repetido. La teoría: Colosio había dejado de ser su hombre. El discurso del 6 de marzo fue una declaración de independencia que Salinas no podía tolerar. Si Colosio llegaba a la presidencia con esa agenda de ruptura, el legado salinista quedaría destruido. En diciembre de 1995, ya fuera de la presidencia, Salinas escribió una carta pública que decía: «Nada de lo que ha sucedido este año en México es ajeno a la lucha tremenda por el poder». Una admisión velada, una reflexión política, 30 años de ambigüedad. José María Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia y cerebro detrás del trono salinista, también aparece en las teorías. Según reportes de prensa de la época, fue él quien presionó a Colosio para que renunciara a la candidatura después del discurso del 6 de marzo. Después del asesinato, se fue a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Nunca fue investigado. Manuel Camacho Solís siempre negó cualquier participación, pero el hecho de que se beneficiaba directamente de la muerte de Colosio lo puso bajo sospecha inmediata. Él mismo lo reconoció. Temía que lo estuvieran señalando deliberadamente para destruirlo. La verdad es que nadie ha sido juzgado como autor intelectual. Solo Mario Aburto ha pagado el precio. Y ahora hay un segundo detenido. 30 años tarde, con las preguntas más grandes todavía sin responder. ¿Lo que quedó? 2 huérfanos, una botella sin abrir. Diana Laura Riojas no vivió para ver ninguna de las revelaciones que vendrían. El 18 de noviembre de 1994, 8 meses después del asesinato de su esposo, murió de cáncer de páncreas. Tenía 36 años. Sus hijos, Luis Donaldo, de 8 años, y Mariana, de apenas 1, quedaron huérfanos en el mismo año. Antes de morir, Diana Laura había creado la Fundación Colosio para seguir investigando el asesinato. Había visitado al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y había guardado algo que Salinas nunca supo: la botella de vino que su esposo había comprado para celebrar la reconciliación con Camacho. La cena que nunca ocurrió porque Colosio fue asesinado el mismo día que regresaba de Tijuana. Años después, Diana Laura le mostró esa botella a Salinas, sin abrir, como un reproche silencioso que no necesitaba palabras. Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo, llegó a ser alcalde de Monterrey. Ha pedido públicamente el indulto para Mario Aburto. Es hora de cerrar este capítulo para permitir la sanación social y familiar, ha dicho el hijo del asesinado, pidiendo clemencia para el asesino. Una posición que refleja quizás la fatiga de toda una generación que creció bajo la sombra de un misterio sin fin.
El caso de Colosio es el espejo más cruel de lo que fue el México del PRI, un sistema que podía matar al candidato que él mismo había elegido, encarcelar al mensajero, liberar al cómplice, remover al fiscal que llegó demasiado lejos y archivarlo todo durante 30 años. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Lo dijo el 6 de marzo de 1994, 17 días antes de que lo silenciaran. 30 años después, ese México sigue esperando. Nota: historia basada en registros judiciales públicos, reportajes de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, declaraciones públicas de la familia Colosio y la Fiscalía General de la República. La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega fue confirmada oficialmente en noviembre de 2025.